Bienvenidos a Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Sonó la alarma, es tiempo de bendecir nuestra mañana con el único café que elimina el estrés. Si estás caído, entonces ponete de pie. Tómalo en tu caso, de camino para el trabajo. Es vitamina para el alma, para ser mejor cristiano. Recibe la bendición, porque este café en el cielo se coló. Es para que entiendas que con Cristo es que se goza. Esto es con David Bisonó y la patrona. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, con David Bisonó y la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Hey, mi gente, buenos días. Mi nombre es David Bisonó. Yo soy el cafetero mayor y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y como siempre, un honor, una bendición de que tú has decidido una vez más tomar la mejor decisión de tu vida, bueno, por lo menos del día, no sé de tu vida completa, pero por lo menos de tu día, de estar con nosotros compartiendo y preparando tus oídos, tus corazones, tu paladar para lo que el Señor hoy te quiere ofrecer a través de esta taza de café. Y con nosotros la mujer que cuela, que supervisa, que mira, que ayuda, que comparte y que más, como es mejor muerta que sencilla, la patrona. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes un día más de vida. Y sí, David, lo dices muy bien. Antes muerta que sencilla. Oye, este es un chiste local porque para los que nos están escuchando, si ustedes escucharan nuestras conversaciones aquí antes de entrar al aire. Un día vamos a tener que ponerle como unos bloopers o algo como de que antes de la conversación, esto fue lo que se compartió fuera del aire, algo así, no sé. No, oye, bueno. Anyway, DJ B. Antes muerta que sencilla. Sí, es un chiste local. Buenos días a todos. Gracias por escucharnos y pues estamos muy bien. El clima en el área de Chicago sigue variando, temperaturas arriba y abajo, pero nuestras vidas no varían. Así ahí estamos, ahí tomando café con Cristo, mi gente. Sí es. Bueno, mi gente, y bueno, hoy es martes, ¿verdad? De la segunda semana de Cuaresma. Y orando de que estén bien, de que estemos caminando juntos. Por favor, si no escucharon el tema de ayer, háganse un favorcito y vayan allá. Pero antes de entrar en el tema y en todos los demás temas, patrona, ¿cómo estás? ¿Algo nuevo que contar? ¿Algo nuevo que compartir? No quiero decir nada fuera de orden. Prefiero que seas tú. Mira, yo creo que ya ni vale la pena de pedirles a ustedes dos que digan nada, porque es como pedirles, digan, cuenten. Qué barbaridad. No tengo nada nuevo que contar. O sea, no hay nada nuevo porque ustedes ya lo arruinaron. El día es nuevo. Ya lo arruinaron. No hay día, o sea, por favor. Bueno, David, el día nuestro comenzó hace unas pocas horas, ¿verdad? Ya. Entonces, pues bueno, no hay novedades todavía. A lo mejor en el transcurso del día les pueda contar alguna novedad. Lo único sí es que lo que estábamos hablando antes de entrar al aire, que les comentaba yo que mi padre mañana, primeramente Dios, cumple 80 años. Wow. Y gracias a Dios, pues es un hombre con mucha salud. Anda por ahí, como dicen por ahí en Santo Domingo, vivito y coleando. Vivito y coleando. Un hombre muy saludable, muy activo, muy positivo. Sabes que mi papá, yo creo que una de las razones también por las cuales él está tan pleno, tan lleno de salud, es una, su fe, y segundo, su manera de ver la vida desde siempre.
yo desde que tengo uso de razón, él ha sido una persona muy trabajadora, muy positiva, muy emprendedora, o sea, siempre con la mirada hacia adelante, ¿ves? O sea, sin importar los Patrona, una problemas. pregunta. ¿Soy Dime, yo o también, Víctor, puedes aquí también sumarte si quieres, ¿eh? ¿qué? A ver, ¿Soy mira. yo o nuestros padres eran, o sea, ellos como que no habían tanto complaint, ¿sí me explico? Ujú, Ellos, bueno, esto es lo que hay, vamos a hacerlo, o sea, vamos a trabajar y vamos a echar para adelante ujú. y you know what I'm saying. O sea, no quiero decir que, no sé, es que es muy diferente cómo ellos vivían, ¿verdad? O sea, tenían Sí. el mundo en contra, o sea, en el sentido de que, ¿verdad? Cada quien se la buscaba como podía, en muchas ocasiones no eran personas con títulos, ni personas con, Ajá, ¿sí me ajá. explico? Sí, Y no, claro, ellos, con una escolaridad mínima. claro, O no, y sea, ellos le sí, metían ganas, y bueno, sí. bueno, esto lo echamos para adelante, o sea, aquí o no, o comemos o Sí, nos o sea, no morimos. hay Vamos, opción, o sí, adelante o adelante. Y claro, fíjate claro. que mucho de eso, o sea, yo, por ejemplo, yo puedo ver en mí misma que mi manera de ver la vida también, obviamente, Todo pues lo podemos ver. tiene mucho que ver con eso, o sea, de que aquí no hay, ¿sí me explico? O sea, no hay para Claro, atrás, o sea, es claro. solo para adelante, Yeah. porque yo vi ese ejemplo, o sea, y fíjate Ujú. que, o sea, yo admiro mucho a mis papás, a los dos, pero ahorita, como estamos hablando de mi papá, pongo su ejemplo, ¿no? De que, él es un hombre muy emprendedor y obviamente, pues yo crecí viendo su ejemplo, ¿no? Y en situaciones súper difíciles, Claro. y él, o sea, él salía adelante. O sea, yo aquí voy a ocupar todo el programa para contarles, ¿verdad? Pero bueno, solamente les quería compartir eso. Mi papá, primeramente Dios, mañana cumple 80 años y les pido sus oraciones para que Dios lo mantenga sano, salvo y libre de todo peligro. Amén, amén. No, pero creo que es algo interesante eso, ¿no? Porque tenían una actitud, ¿no? Y una manera de vivir Sí. que es, o sea, Es admirable. admirable, Sí, claro, admirable. ahí lo Ujú, dimos dos ujú. juntos, Sí, sí, sí. con madera. Eh, para los que son supersticiosos. Oye, David, pero fíjate, a mí algo de lo que siempre admiré de mi papá, o sea, digo, también fuera de esto que he compartido, como lo dije primero, su fe, porque él siempre, Cuéntanos de siempre, eso de su fe. O siempre, sea, o cómo sea, sí? todas sus decisiones las ponía siempre en manos de Dios, Wow. siempre. O sea, Y y él, él, o sea, él le decía, ¿cómo le decía? Diosito, Dios Padre, o sea, a mi Padre Dios, ujú, así, ok. ujú. Sí, porque En nombre, y pregunto, siempre dice, en nombre sea de mi Padre Dios. sí, sí. Ujú, Y bueno, pregunto porque siempre me he dado cuenta que ujú, las personas mayores, ¿verdad? sí, Tienen una manera muy particular de referirse a Dios, ¿no? sí, Y bueno, mira, la pegué, no sabía, pero ahí está. Él le dice mi Padre Dios. sí, sí, sí. Mira, qué Y mira interesante de lo que eso. hablamos ayer y lo que vamos a hablar Claro, hoy. hello. O sea, Sí, sí, claro. Pero fíjate, o sea, lo importante que es el punto de referencia que yo como hija, ¿no? ujú, Que nosotros como padres podemos darles a nuestros hijos en cuanto a la fe. claro, claro. Sí. No, y creo que de nuevo, patrona, y a veces eh, a la larga no sabemos los frutos que va a dar nuestra actitud, para bien o para mal, ¿sí? Claro, claro. O vamos a ser de bendición o vamos a hacer lo contrario, o sea, y yo creo que es tan importante eso, las Ujú, personas que están escuchando, especialmente si eres mamá, papá, ¿no? O quizá una persona que tiene una posición X en una organización donde eres un líder, ¿verdad? O supervisor o whatever that is. ujú. Es que como vivimos, como nos comunicamos, cómo pensamos, cómo decidimos, nuestra actitud, todas esas cosas importan más de lo que imaginamos, porque a la larga van a producir frutos abundantes o va a ser una tierra estéril, ¿sí? Y yo creo que muchas veces nosotros a la larga estamos viendo eh, el producto, ¿no? O el resultado de, o
de tu insistencia y consistencia y disciplina en contra de todas las circunstancias, Claro. donde decimos, wow, esta persona, a pesar de todo lo que atravesó, mira lo que pudo lograr, aún con mínimos recursos, ¿verdad? O sea, muchos de nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y luego creció, porque fue un tiempo, o sea, la consistencia, ¿verdad? La disciplina, claro. La disciplina, lo del día al día, ¿verdad? O sea, que hay que despertarse temprano, hay que trabajar, o sea, se acostaban. Bueno, otra cosa que comentábamos fuera del aire, ¿no? Era que dormían las horas adecuadas también. Porque ya a tal hora, bueno, hay que acostarse. O sea, no hay otra cosa que hacer, porque estaban trabajando todo el día, ¿no? Llegaba la noche, estaban cansados, entonces... Y de alguna manera, yo, o sea, pensando en estas cosas y viendo el contexto en el cual vivimos ahora, donde, como que no trabajes para vivir, ¿verdad? Pero ellos literalmente, aunque trabajaban mucho y lo siguen haciendo, vivieron vidas muy, muy felices. Y muy plenas, claro. Caramba, hasta en las mejores familias, ¿verdad? O sea, ocurre situaciones, problemas, whatever, contratiempos. Pero creo que eso nos enseña, ¿verdad? Y como tú decías, patrona, su relación con Dios era un ancla para él, ¿verdad? O sea, vamos a hacer esto. Vamos a pedirle a... ¿Cómo le decía? Padre Dios. A mi Padre Dios. Mi Padre Dios. Vamos a ponerlo en las manos de mi Padre Dios. Y esas son frases, patrona, que se quedan con uno. Al principio tú la escuchas, pero la escuchas y la repites y luego se quedan con uno, ¿no? Como que son parte de tu spirituality, ¿no? Sí, sí, claro. Y fíjate que eso yo no lo... perdón, no lo hice... ay, Dios mío, se me atravesaron los dos idiomas. No lo hice presente, ¿ok? Hasta hace varios años. Right. O sea, de que mi referente de fe, right, creciendo cuando era niña, fue mi papá. O sea, obviamente mi mamá pues nos llevaba al catecismo y esto y el otro, pero a quien siempre tengo presente y como primera referencia en cuanto a mi fe es a mi papá. Qué interesante, ¿no? ¿Verdad? O sea, como tú decías, que como que no conectaste los dots hasta como recently, ¿no? Como que... Sí. Víctor, ¿y tú, en tu vida personal, cuál es tu referente de tu fe? ¿Tu mamá, tu papá, hay un tío, un hermano? Yo creo que mi mamá. Es porque es la que estuvo pues más conmigo, más cerca. Mi papá estuvo más en Estados Unidos y mi mamá era la que se quedaba con nosotros a cuidarnos. Entonces ella fue la que pues nos educó los valores y toda nuestra fe. Recuerdo que nos decía los domingos a misa de 8 porque era la misa de niños y ahí íbamos todos los niños a esa misa. Y recuerdo que el sacerdote nos pasaba al frente, había como un escaloncito y nos sentaba en la parte de enfrente alrededor del altar. Todos los niños ahí estábamos, ¿no? Y era algo muy bonito en aquel entonces. Claro. Y me imagino que era una costumbre. Ya el padre, ahí viene. Nos va a llamar. Sí. Y la mamá, vaya. Al principio era como que vaya. Después era como que ya usted corría solo. Sí. Y era parte de, o sea, tú no, o sea, ya tu mamá se sentaba ahí en la banca y tú te ibas hasta el frente y no era algo de vergüenza ni nada. No me imagino, de mucha alegría, de mucho gozo, ¿verdad? Sí, y veías a tus amigos ahí alrededor sentados también y era algo bien curioso que antes era muy bonito. Wow, qué interesante. A mí me encantan esas cosas, especialmente en mí, como que el sociólogo me sale en esos instantes, ¿no? Sí, claro. Porque es increíble ver el comportamiento de un grupo de personas en un ambiente específico, ¿verdad? Cómo el entorno aporta, ¿verdad? Al comportamiento, a la respuesta, y ver cómo las cosas han cambiado, que es otra cosa, ¿verdad? Donde esas cosas ya no se ven tan comúnmente. Sí.
Yo sí me acuerdo que antes yo la veía cuando iba a la parroquia a predicar o cuando estaba viajando en América Latina, a una conferencia o algo, ¿no? Pero ya es menos común. Es menos común. Bueno, otra cosa también que ya las personas no están teniendo hijos como antes tampoco, ¿verdad? O sea, antes la parroquia estaba llena de niños antes, ¿no? Y estaba bien. O sea, a mí me encanta, a mí me encanta tanto cuando yo voy a un evento a predicar, ¿no? Y hay muchos niños y hay madres que ellos hacen como en el piso ahí, le ponen como una colcha, ¿no? Una almohada. Y el niño está durmiendo ahí mientras ellos están en su evento. Sí, Víctor, no sé sí o no, Víctor. O sea, y dices tú, y al principio tú dices, oye, pero esa mamá, ¿por qué será que pone el niño ahí y lo deja? O sea, pero te das cuenta, es como decir, es que yo quiero que mi hijo esté donde yo esté y en estos ambientes. O sea, es dándole como, quiero que se acostumbre a estar en estas cosas. Pero es que y no nada más eso. En su inconsciente, Sandra. Exactamente. Bueno, eso lo estoy diciendo. O sea, cuando digo que se acostumbre, estoy hablando de que en su subconsciente, en su consciente, también en su espíritu, ¿verdad? Sí. Hay algo que está sucediendo. Sí. Pero lo que digo es, porque lo he visto hasta en reuniones con, por ejemplo, con líderes de habla inglés, por ejemplo, ¿verdad? Que dicen, oh my God, la mamá le pone el niño en el piso ahí, lo ponen ahí. O sea, a veces como que lo dicen como que, oye, pero están esas mujeres, ¿por qué? Y yo tengo que explicarles, ¿no? Y yo decirle, mira, quisieras tú tener la fe de esa mujer. La fe de esa mujer que dice, aunque mi hijo quizás no entienda todo lo que está sucediendo, pero, you know, es como que lo voy a sumergir en esta atmósfera. Ahora, muchas veces, lamentablemente, puede suceder una reacción adversa, ¿verdad? Donde hay niños que literal no quieren y otras veces van creciendo y se rebelan en contra de la iglesia y de la fe, porque yo desde niño me forzaron y me llevaron y me tiraban en una esquina ahí con una colcha y mi mamá se olvidaba de mí y tú como que, really, en serio, al contrario, ella te estaba, pero you know what I'm saying? Entonces, sí, claro, pero pues es que no lo entienden, o a veces, como dices tú, ¿no? Ya cuando van creciendo, se sienten forzados a ir. Yo me tocó ver a una familia en una situación así, pero también fíjate, David, que es el que de alguna manera, pues tus hijos crecen en el ambiente en el que tú te desenvuelves. Eso es así. Y es darle una normalidad a que tú participas activamente de las actividades de tu comunidad, de tu parroquia, y tus niños son parte de eso. Mira, yo me acuerdo cuando mis hijas estaban chiquitas que iban a la escuela católica, la primaria, pues participábamos. Yo era voluntaria, yo creo que fui voluntaria todos esos 7, 8 años. Claro que sí, tú estabas ahí envuelta, tú estabas ahí metida. Yo estaba pero duro al 100. Ahí, vamos a ver. Ya entró Mateo, yo ya estaba cansada, yo dije, ya no puedo. No, es que es agotador. Claro. Entonces, bueno, pues participamos que del Fish Fry y que el festival todo. Y de todo. Las carreras también que tú hacías. Sí, las carreras, exacto. Y mis hijas participaban con mucho gusto. Yo me acuerdo que a mi hija, la más chica, le encantaba ir a los viernes del pescado frito. El fish fry. El fish fry. Y ayudar a recoger las mesas y esto y el otro. O sea, porque todos sus amiguitos estaban ahí también. Claro, o sea, era algo normal. Es una familia extendida. Right. Bueno, y es que antes, patrona, y Víctor, bueno, aquí, ¿verdad, Víctor? Tú estás incluido aquí en la conversación. Antes, o sea, la iglesia era el lugar central de la comunidad. Sí. Claro. Y además, o sea, a partir de la iglesia, ahí todo se movía. La gente se conocía en la iglesia. Si tenía un problema, iba a la iglesia. Si iba a hacer un evento, iba a la iglesia. Si tenía que hablar con el sacerdote. Todo era en torno a esa comunidad. Es más, a veces la gente anteriormente, ya no tanto, ¿no?
La gente se mudaba de acuerdo a la comunidad, a la iglesia, a la parroquia. Sí. ¿Dónde está la parroquia? ¿Y quién es el sacerdote? O sea, buscando una comunidad. Ya no tanto como ahora uno busca mejor dónde es más barato, menos crimen, lo cual es importante también, por favor, no me vayas Sí. como a decir, No, oye, pero hablando desde un contexto cultural y migratorio, sí, o sea, así fue como se fundaron muchas iglesias aquí en Estados claro, Unidos. así es. Y no solo se fundaron, se construyeron, ¿verdad? Porque hubieron neighborhoods. Bueno, pasa mucho en Chicago, ¿verdad? Donde tú ves que hay que the Polish, community, que, Mexican, Puerto Rican, o sea, tantas. Sí. Y ellos mismos, sus iglesias, ellos las construyeron. Aquí Sí. no hay una iglesia que represente nuestra cultura y nuestro lenguaje, la construimos, ¿no? Ahora, claro está que con todo lo que está pasando ahora, están renovando, entonces todo. Sí, ha cambiado mucho, porque precisamente todos los barrios han El cambiado. renewal Exacto. ha traído No, pero problemas. David, conforme se iban formando estos barrios, estas colonias, Ajá. se iban construyendo parroquias. Entonces hay muchas Claro. parroquias. Sí, sí, Pero sí. el contexto cultural era lo que llamaba a estas comunidades, ¿no? Como tú decías, o sea, se reunían, como por ejemplo, la comunidad migrante mexicana no tuvo la suerte que de otras comunidades europeas, ¿no? Right. Que construían sus propias iglesias. A nosotros nos tocó en los sótanos, Claro. ¿no? Sí, Pero sí. nos mandaron al sótano. Sí, sí. Pero ahí en el sótano hacíamos fiesta. Sí. Oye, Exacto. Víctor, tú conoces, tú te sabes el cuento del carismático que fue al infierno. No, a ver, cuéntame. No, Oh my God, David. hablando del sótano. No, es un cuento, es un cuento. Dice que un carismático cayó en el infierno, ¿no? Perdón. Y bueno, y estaba allá abajo, el diablo con la gente. Dije, mira, yo no sé cómo este carismático cayó aquí, pero bueno, aquí está en el infierno. Y dice que a la semana llega uno de los ayudantes del diablo. Le dice, mira, fulanito ya está hablando de que quiere empezar un grupo de oración aquí en el infierno. Y el diablo, no, tranquilo, déjalo, que eso no déjalo. La semana que viene, oye, ya tienen un grupo de música ya. Ya tienen un coro. No te preocupes, que eso no importa. Oye, están orando de que para que los enfermos se sanen aquí y que para que den libertados del... Ay, no te preocupes. Y de momento dice, oye, ya, sí, bueno, ahora tengo una colecta de que para poner un aire acondicionado. Muy caliente. Dice el diablo, sácalo, porque ya. O sea, lo que tú decías, patrona, es que donde quiera que nos ve, porque es así, la realidad del latino en este país, ¿verdad? Uh-huh. Claro que ha cambiado bastante de acuerdo a dónde te encuentres, ¿no? Uh-huh. Ya los latinos somos la mayoría Sí. en muchas diócesis y arquidiócesis de Estados Unidos. Uh-huh. Eso ya es realidad, no que un día, no, ya es. Uh-huh. Pero como tú dices, patrona, nos metieron en el sótano. Uh-huh. Nos metieron en un cuartito. Sí. Y luego nosotros, porque somos lo que somos y hacemos lo que ahí en el cuartico, adorábamos y brincábamos y gritábamos, ¿verdad? Claro. Y luego decíamos, bueno, que ya no caemos en el cuartico, padre, ¿y ahora qué hacemos? Uh-huh. Bueno, nos metieron en otro cuarto, ¿no? y de momento llenamos la parroquia. Sí. Pero creo que lo que tú dices, Víctor y Sandra, ¿verdad? Que es ese... muchos de los latinos, ¿verdad? Si no la mayoría de ellos, han crecido en un ambiente donde todo era en torno a Dios. Y muchas veces, lo que yo creo también que era a veces un problema era, ¿verdad? Esta dualidad de que la vida parroquial no siempre era la vida familiar, ¿no?
donde el hijo dice, es que en la parroquia, mami, tú eres muy buena, pero aquí en la casa me pegas y me gritas. O sea, como que... No en todos los casos, pero sí no, es verdad. Pero Sí. No, es verdad. Entonces yo creo que todo esto, hablando de lo que hablábamos ayer sobre Dios como Padre, ¿verdad? Yo creo que es tan importante continuar esta conversación en torno a todo lo que estamos aquí hablando, porque o sea, yo no soy proponente de que las cosas vuelvan a ser como eran, ¿verdad? Como que no te acuerdas antes cómo era. ¿Por qué no puede ser así? Porque nunca va a ser así. No. Lo que sí podemos decir es, a partir de ahora, tomando en cuenta lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, ¿qué podemos hacer ahora? Claro. En este día, aquí ahora, para tener una relación más saludable con Dios. Yo creo que ahí es donde empieza el crecimiento saludable de una familia, de una comunidad. Es en el crecimiento saludable de tu relación personal con Dios. Sí, cuando uno, como decía tu papá, ¿verdad? Dios Padre, ¿verdad? ¿O cómo es? ¿Padre Dios o Dios Padre? Padre Dios. Padre Dios. Esa relación que él tenía, ¿verdad? Era de él con su Padre, con Dios. Y yo creo que ayer hablábamos de esto, ¿no? De cómo podemos nosotros empezar a ver a Dios como un Padre. Y esto, patrona, aunque quizás no lo entendemos completamente, va a ser un principio para nosotros, porque mira, la relación que tú tienes con Dios va a determinar cómo tú comunicas a los demás lo que tú crees de Dios, o lo que tú crees que Dios quiere, o whatever that is, ¿no? Porque muchos de nosotros a veces pretendemos saber lo que Dios quiere mejor que Dios. Sí. Y juzgamos y señalamos y dividimos y queremos forzar ideas y creencias en las personas sin entender que... Y yo digo esto, esta mañana temprano hablaba yo con alguien, patrona, temprano esta mañana, donde una mamá está triste porque el hijo, porque la hija, ¿no? Y hermano, ¿y qué hago? Y yo, bueno, yo no puedo decirte qué hacer. Claro. Pero yo sí puedo hablar contigo sobre, o sea, por qué, para llegar como al grano aquí, ¿verdad? Ella se sentía mal porque lo que ella entendía de Dios y lo que sus hijos estaban haciendo iba a causar como blasfemia, ¿verdad? Y como que Dios, ya Dios va a enviar fuego del cielo y los va a consumir, porque ¿cómo es posible que después de tantos años ellos... Y es como que, bueno, es que antes de todo eso, ¿verdad? Antes de todo eso, ¿es Dios bueno? Y así. ¿Y es Dios lleno de misericordia? Sí. ¿Es Dios paciente? Sí. Entonces, ¿por qué va a dejar de hacerlo ahora con tus hijos? Claro. You know what I'm saying? Claro, pero fíjate qué interesante, David, que yo creo que ese punto de referencia de ella es más bien, o sea, es lo que a ella le vaya a ocasionar realmente. Oh, pero por supuesto. O sea, y a lo mejor ella ni siquiera se da cuenta. No, y se lo dije después pasando a ella. O sea, después le dije a ella, dije todo eso, ¿no? Al punto que tú dices, patrona. Y yo le decía, pero con mucho cuidado, ¿no? Porque le decía, claro. Señora, o sea, es una pregunta, sí. ¿Cómo usted se siente? No, o sea, ¿cómo tú crees que ellos se sienten? ¿Cómo tú te sientes? Y ella me decía, me siento como avergonzada, decía ella, ¿no? Digo yo, ok. ¿Y qué más? Me siento también como que gasté mi vida y todo esto y no aprendieron nada. O sea, es como que yo traté de darle buena educación y todo. ¿Y para qué? Entonces llegamos al punto de decir, entonces quizás a lo mejor también usted se siente como que
O sea, usted está más ofendida que Dios. Exacto, sí, eso le está afectando más a ella. Sí. Que a Dios mismo, o que a sus hijos mismos, David, porque como dices, o sea, tratamos de imponer nuestras creencias, nuestras ideas, nuestra forma de vida en los demás, y en este caso, pues en los hijos, en los propios hijos, ¿no? Y no entendemos que ellos son su propia persona, ¿no? Claro, y sin importar. Sí, no, sin importar lo que tú decías, de todo lo demás, ¿verdad? O sea, pero ¿cómo cuesta, patrona, esto? Sí, porque claro. es que, de nuevo, y es lo que tú dices muy sabiamente, o sea, no es tanto lo que están haciendo ellos, pero más como ahora se sienten ellos por lo que ellos están haciendo. You know? Es como que... ¿Cómo les afecta a ellos? Sí, me afecta a mí, tus cosas. Y yo, like, wow, pero, ok. O sea, y entiendo, porque somos papás y queremos lo mejor para nuestros hijos, pero, oye, hay un texto donde Sansón se enamora de una filistea, ¿no? Y los padres como que, oye, pero ¿para qué te pones a ver filisteas? O sea, como que... Oye, yo un día quiero hacer una novela de Sansón y de José, porque me encanta, anyway. Pero Sansón o sea, está por ahí caminando un día y ve a una filistea, ¿no? Y llega a la casa y le dice a mamá y al papá, oye, me voy a casar. Y ellos como que, ¿what? ¿Con quién? Con una mujer que vi. O sea, literal solamente la vio, no le habló, ellos no pasaron tiempo juntos, no tomaron café con Cristo, nada de eso. O sea, ellos la vio y se enamoró. Y él dijo, me voy a casar con ella. Y ellos, pero mi hijo, con tantas mujeres buenas que hay en nuestra comunidad, ¿por qué te pones a ver filisteas, no? Y luego en ese texto hay una parte donde dice la palabra, lo que los padres no sabían era que Dios había permitido esto para su gloria. You know what I'm saying? Muchas veces nosotros vemos nuestros hijos y personas que amamos pasando por situaciones dolorosas. No solamente para ellos, pero para ti, ¿verdad? Porque tú le amas, ¿verdad? Y claro, te va a doler. Pero qué lindo es cuando tú entiendes, ¿verdad? Que Dios, aún en esos momentos, está cumpliendo sus propósitos. Y que a final de cuentas tú no puedes hacer nada para cambiar nada. No está en tus manos. No. Yo creo que lo único que tú puedes hacer, digo, no lo único, ¿verdad? Pero lo que está dentro de tu control hacer Sí. es ponerlos en manos de Dios y dejar que Él haga su trabajo y que te dé a ti entendimiento, Right. Tolerancia, paciencia y más amor para comprender lo que está sucediendo, ¿no? Porque como lo vimos con el ejemplo que tú nos compartías, ¿no? Y yo misma también he tenido situaciones con mis hijos, he visto situaciones con amistades. Tíos, primos, cercanas, amistades, whatever. Claro. Y lo único que, como te digo, o sea, dices, híjole, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Right. Y yo como mamá, sentarme a platicar con mis hijos y escucharles. O sea, decir, a ver, hacer a un lado todo lo que yo soy, lo que pienso, lo que creo, ¿sí? Y escucharles a ellos. Sí, lo que yo quiero, claro. Y escucharles y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees? Y entonces ahí, como decimos, vamos desmenuzando el pollo y vamos viendo qué está sucediendo. Haciendo tacos, sí. Claro, y qué está sucediendo dentro de ellos. ¿Y sabes qué, patrona? Que yo he aprendido de todo esto, y espero que esto le sirva a alguien. Al final, la pregunta que tú tienes que hacerte es la siguiente. Al final de esta historia, de lo que están ahora atravesando, ¿verdad? ¿Cuál es la historia que yo quiero que ellos cuenten de mí al final de esta travesía? O sea, porque todo va a pasar. Va a pasar. Al final de cuando esto pase, yo quiero que, o sea, la historia que yo quiero que ellos cuenten de mí es la historia de, oye, él estuvo conmigo sin importar nada a pesar de todo, estuvo pendiente, o cuando las cosas se pusieron malas, se rajó, me culpó, me señaló, no me quiso. ¿See what I'm saying here? Sí, ¿Cuál es la sí. historia que van a contar de ti
después que pase este episodio. Pero más que pensar en eso, David, yo creo que es algo que yo te estoy hablando yo desde como mamá, ¿no? Cuando yo he tenido situaciones así con mis hijas, no he pensado de esa manera, pero el mismo amor que yo siento por ellas me hace actuar de manera que, o sea, decir, ahorita ellas te necesitan. Tú tienes que dejar a un lado lo que tú crees, tus ideologías, lo que sea, y escuchar desde dónde viene esto que ellas, o sea, lo que les está sucediendo a ellas, y no te queda de otra más que apoyarlas. ¿Sí me explico? Right. No, claro. Y al final de cuentas, o sea, como te digo, no es que tú pienses cómo me van a ver ellos después, ¿no? Pero sí, indirectamente o inconscientemente, eso es lo que sucede, como por ejemplo con mis padres, con tus padres, con los padres de Víctor, ¿no? Yo no creo que a lo mejor mi papá conscientemente haya pensado, es que yo les voy a hablar de Dios o voy a mencionar a Dios en esta o cual situación porque quiero que mis hijos lo recuerden. Eso era parte de su vida, ¿sí? No, claro, lo entiendo perfectamente. Y yo sé que normalmente así sucede. Pero y como tú decías, patrona, claro, uno lo hace sin pensar en lo que después. Pero lo que yo estoy ofreciendo ahora es, ¿y si lo pensáramos de esa manera? En otras palabras, a veces nosotros pasamos por el momento y decimos lo que queremos, lo que nos salga, o sea, decir, ¿no? Decimos, yo tengo que decir lo que siento aquí, yo voy a hablar lo que siento aquí, sin importar, ¿verdad? Pero, sí, claro. O sea, porque así, ¿verdad? Actuamos humanamente. Impulsivamente, claro. Sí, lo que yo estoy aprendiendo y lo que yo también quisiera que los demás también tomaran en cuenta, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Es decir, porque de nuevo, lo hacemos de manera inconsciente muchas veces. O sea, no es como que nos sentamos ahí y que, a ver, ¿qué van a decir estos de mí? No. Pero si nosotros dijéramos, ok, está pasando esto ahora. Y esto, o sea, yo creo que nos da una manera de actuar y de decidir, tomando en cuenta de que esto también pasará. Y cuando pase, van a contar una historia de ti. La van a contar, porque es así. Sí. Y lo van a recordar por siempre. O sea, exacto, patrona. Fíjate, tú y yo y Víctor fuimos adolescentes algún día, ¿verdad? Sí. Tremendos. Bueno, no sé tú, gracias, Víctor, pero gracias, Víctor. Yo no sé tú, Víctor. Yo opino que sí, tremendos. Sí. Gracias, Víctor, gracias. Entonces, también pasamos por situaciones difíciles porque crecer duele, crecer es difícil y más cuando estás en la etapa de la pubertad, la adolescencia y demás, ¿no? Y hay veces que pues te muestras ingrato y egoísta porque solamente piensas en ti en esa edad. Un niño siempre piensa en él antes que en los demás, ¿no? Así es. Entonces, a veces uno como papá dice, bueno, este niño ingrato o X cosa, ¿no? Lo que sea. Y haces las cosas y yo, por ejemplo, ahora pienso, ¿no? Digo, ahorita no me entiende y recuerdo a mi mamá, ¿no? Pero me vas a entender. Algún día vas a entenderlo. Algún día lo entenderá. Y me vas a agradecer. Y luego vendrás a pedirme perdón. No, y vendrás, ya es muy dramático. Y vendrás, pues, ¿por qué no? Vamos a meterle más drama, ¿por qué no? O sea, y me vas a besar los pies. Y muy telenovelero. No, pero es verdad, o sea, conforme vamos madurando, ¿no? Right. Y esperamos que todos maduren, ¿verdad? Algún claro, día. Porque hay gente que nunca madura. No, envejecen, pero nada. Sí, envejecen, pero se no quedan maduran. Verde. Exacto. Entienden muchas circunstancias, ¿no? Valoran todo lo que... Y por eso, patrona, que estoy hablando desde ese punto de vista, ¿verdad? Claro. Es hacernos la pregunta: ¿cuál es la historia que queremos que cuenten después de que esto pase? Y es un ejercicio muy bueno, patrona. Es muy bueno el ejercicio porque luego lo que hace es que te ayuda
a determinar cómo tú vas a responder, cómo tú vas a actuar, qué vas a callar, qué vas a decir, qué no vas a decir. No porque tienes miedo, sino porque si has madurado y has entendido que la vida pasa, que las cosas suceden, que nada es para siempre. Y que al final de cuentas dices, caramba, ¿por qué? Por ejemplo, hay momentos en la vida que tú dices, oye, ¿y por qué yo dije eso? Porque, caramba, es que me dejé llevar por mis emociones, ¿verdad? O por qué hice tal cual, o whatever that is, ¿no? Yo creo que para nosotros, en esos momentos que podemos, ¿verdad? En cualquier situación que estemos atravesando, es preguntarnos, ¿cuál es la historia que yo quiero? Mira, por ejemplo, patrona, si algo sucede, ¿ok? Y cuando alguien me pregunta a mí, ¿qué fue lo que pasó ahí? Oye, si yo tengo que omitir, mentir o callar, es porque algo dije que no fue correcto, algo hice que no fue correcto. ¿Sí me explico? Sí. So, la idea es, si alguien me pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Puedo yo hablar? O sea, claro, no es como que yo te voy a decir, bueno, déjame contarte el chisme. Ese no es el caso aquí. El caso es, conociendo lo que tú conoces ahora de ti mismo, de lo que la vida te ha enseñado, conjuntamente con lo que estamos aprendiendo de Dios, ¿ok? ¿Cómo podemos nosotros en este momento presente tomar en cuenta lo que estamos atravesando y podemos decidir qué vamos a hacer tomando en cuenta? Y patrona, son cosas que yo me pregunto, o sea, ¿cuál es la historia que yo quiero que cuenten? No porque yo tenga miedo de que digan algo o otra cosa, sino es porque yo soy dueño de mis actos y dueño de mis decisiones. Y yo tengo que ser consecuente con eso, ¿verdad? Y decir, caramba, en tiempos pasados yo tomé tal decisión, dije tal cosa. Y cuando me preguntan sobre esa parte de mi vida, o me avergüenzo, o no quiero hablar sobre eso, o mejor no, ¿verdad? ¿Por qué? No solamente porque fue doloroso para mí, pero también porque quizás no tomé las mejores decisiones, ¿verdad? Porque quizás no dije lo que tuve que decir, porque quizás hablé demasiado, ¿verdad? Quizás me comporté, quizás me enojé tanto, y yo creo que nosotros tenemos que tomar estos eventos de nuestras vidas y ser mejores cada día, right? O sea, esa es la idea. Sí, ser mejores cada día. Es decir, caramba, lo que antes me escandalizaba, ya no me escandaliza. Con eso no quiero decir que participo de esas cosas escandalosas, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que uno va madurando y creciendo y entendiendo que Dios es mucho más. Yo ayer estaba leyendo un libro sobre... el libro se llama The Cloud of the Unknowing. Buenísimo. Y decía algo tan interesante. Decía que aún nuestra idea de Dios es completamente errónea y limitada, porque toda idea nunca se parece a lo que Dios es realmente. Sí, claro. Right? So, aún en entonces por eso digo que cuando uno dice, no, porque Dios, porque aquello, pero espérate, es que tu idea de Dios no es que sea incorrecta tal vez, pero ciertamente es incompleta. Sí, por supuesto. Ciertamente, oye, y también, sí, no, y hay que tener mucho cuidado cómo comunicamos eso. Claro. O sea, porque imagínate, si tú estás hablando, por ejemplo, de instruir a otra persona, ¿no? En este caso estamos hablando en el contexto familiar. Right. Puedes causar mucho daño, ¿no? Right. Y como dices, o sea, si realmente hemos madurado, habrá momentos en los que tú vas a entender que hay que callar, Yep. ¿no? Antes de hablar. Yep. Dices, ok. And that's okay. Tengo esta situación ahorita. Right. Pero no tengo la cabeza, la paciencia, emocionalmente no estoy lista para responder, para apoyar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ponerme en silencio, calmarme, orar, poner las cosas en manos de Dios y esperar a que Dios me dé la sabiduría, las palabras correctas por medio del Espíritu Santo para entonces yo poder interactuar
con esta persona, en este caso, si estamos hablando del contexto familiar, mis hijos. Claro. ¿No? Y entonces, de esta manera, poder escuchar. Claro. Y después sin cargarles de... Por ejemplo, mira, de culpas. Claro, mira, por ejemplo, tomando en cuenta esto que estamos hablando aquí, ¿verdad? La primera lectura del día de hoy, ¿verdad? Dice lo siguiente, y esto es tan interesante porque estamos hablando del Dios Padre, ¿verdad? Del Padre nuestro que está en el cielo, ¿verdad? Oye, antes de esto, patrona, algo bien breve. Porque ayer me dijeron esto y yo me dije, alguien me mostró un video de un sacerdote, un obispo, ¿no? Diciendo algo. Y decía... Porque, the goal of life is heaven, ¿verdad? Y él estaba así como bien... enérgico. Y alguien me decía a mí, y yo decía, ¿sabes qué? Que en un tiempo de mi vida yo hubiera opinado que sí. Pero no lo es. Y ellos miraron a mí como que, ¿what? ¿De qué estás hablando? Y quiero que me entiendan las personas. O sea, no estoy diciendo que no queremos ir al cielo, ¿ok? Pero si la voluntad de Dios, o sea, si solo estamos viviendo para ir al cielo, hay un problema. Y por eso, ok. Vivir para el cielo está bien. Querer ir está bien. Pero mira lo que pasa, porque cuando yo digo que el propósito de la vida es ir al cielo, un ejemplo, ¿verdad? Hay algo que estoy omitiendo y es lo siguiente. Por ejemplo, hablando ayer del Padre Nuestro. En la oración no es ir al cielo, es traer el cielo a la tierra. Así es. You know what I'm saying? Porque en San Juan capítulo 17, cuando Jesús hace la oración sacerdotal, él no le dice, bueno, ahora me voy, vénganse todos conmigo. O sea, él le dice, Padre, así como tú me cuidaste cuando yo estuve con ellos, ahora cuídalos tú también. O sea, lo que pasa es que cuando yo digo eso, y luego como que las cosas aquí se van a poner peor, tenemos que, ok, pero tampoco somos escapistas, o sea, no vamos a escaparnos, o sea, esa no es la idea no es meramente, el cielo es aquí y ahora, ¿verdad? Ahora, claramente estamos hablando porque como iglesia, somos iglesia triunfante, iglesia, o sea, tenemos procesos como iglesias en los cuales todavía nos encontramos. Lo que me pasa a mí, porque yo en tiempos pasados, patrona, hubiera dicho eso. Y no está incorrecto, por favor, no está incorrecto. Pero cuando yo le digo a alguien que, por ejemplo, que es el cielo, ¿verdad? Y es, o sea, ok, David, pero yo estoy aquí ahora. Entonces, ¿cómo? Entonces la idea no, o sea, Jesús no vino para vaciar el infierno y llenar el cielo. Claro. Dice la palabra que Él vino a deshacer las obras del diablo. Y cuando leemos el Padre Nuestro, es que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, esa es la oración. Y Jesús nunca dijo como que, o sea, Jesús siempre estaba hablando de cómo traer el cielo a la tierra, en cómo amamos, en cómo compartimos, en cómo ayudamos, en cómo... You know what I'm saying? Sí, es no perder de vista el cielo, claro, pero construir tu reino aquí, ¿sí? O sea, el de Dios. Exacto, el reino de Dios. Lo mencionamos en alguno de los otros podcasts, por eso les hacemos hincapié. La cultura del cielo también y todas esas cosas que hemos hablado. Sí, que escuchen los podcasts anteriores para que si no nos agarran el hilo ahorita, sepan de lo que estamos hablando, ¿no? Porque eso es como que no sé, patrona, como que I don't know if you get me, you know, como que me... Sí, claro, lo entiendo. Como que me da un poquito, porque es que cuando decimos cosas así, la gente como que tiene los brazos para arriba y dice, bueno, entonces, ¿para qué hacer nada aquí en la tierra entonces? O sea, ¿para qué hacer nada? O sea, ¿para qué? Porque, ¿verdad? Si el cielo es mi casa, lo cual, ¿verdad? En San Juan también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por nada se turbe tu corazón, en la casa de mi padre hay mansiones, si no fuera así. O sea, claro, entendemos todo. O sea, no estoy, por favor, alguien me está escuchando porque... Tengo que dar 1000 disclaimers con esto porque la gente va a decir, ya David no cree en el cielo. No, por favor, o sea, no es eso. David dijo. Right. Es que la voluntad de Dios, cuando hablamos de la voluntad de Dios, el cielo
y nuestra mansión en el cielo es producto de cómo vivimos aquí en la tierra. You know what I'm saying? O sea, es como, tiene que ser coherente. Porque la eternidad, esto lo he dicho yo antes, la eternidad no es un lugar donde yo voy después que muero. La eternidad es una calidad de existencia que continúa después que yo muero. Es una continuación, es una extensión de esta vida. O sea, ¿qué hago yo con decir, bueno, cuando esté en el cielo, ahí voy a estar bien? ¿Te imaginas? Allá sí voy a estar. Imagínate qué calidad de vida vas a tener. Oh, pero nada que ver. Y de eso se trata, o sea, de tú cómo vas a vivir aquí. Right. Que está construyendo tu extensión, tu puente. Claro. Al cielo. Right. O sea, eso es, patrona, perfectamente. Es así. Entonces digo esto porque para mí cuando escucho esto, pienso en las personas, porque hay personas que van a decir, amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Lo van a decir. Pero yo escucho eso, digo yo, caramba, hay miles y miles y millones de personas que todavía no entienden lo que es el cielo y you know what I'm saying, like, y cuando decimos cosas así, como que excluimos. ¿Sí me explico, patrona? Sí, claro, te entiendo. Excluimos a las personas que quizás si nosotros. Y es que yo no sé, en mi vida han habido muchos cambios en mi vida de manera espiritual y como y con esto no estoy diciendo como que yo sí sé, ¿verdad? No es eso, pero soy más consciente de cómo le hablo a las personas porque yo no sé dónde tú te encuentras espiritualmente en tu vida. O sea, no estoy cambiando la verdad ni estoy diluyendo lo que dice la palabra de Dios. Pero hay cosas que yo ya no, o sea, no las creo de esa manera. Sí, tú ya no comulgas con esas ideas. De que no, porque, y como que, y yo, like, I don't know. I think, yo sí creo en todo lo que la iglesia enseña. Yo ¿verdad? Hago comunión con la iglesia, con el magisterio, la doctrina, la tradición, las enseñanzas. Hago comunión con todas esas cosas. Pero no quiero, o sea, Jesús nunca dijo en su palabra, por lo menos así lo leo yo. Si alguien lo ha leído y yo no lo sé, corrígeme. ¿Verdad? He venido aquí para que tú vayas al cielo y si tú no vas al cielo, tu vida para nada sirvió. You know what I'm saying? Like, porque yo leo, por ejemplo, entonces el texto de hoy, por ejemplo, ¿no? Y leo el texto de hoy. De Isaías, que dices, oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Mira quién le habla, a los príncipes de Sodoma. Y luego dice, y escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, le habla a la gente de Sodoma y Gomorra, ¿ok, mi gente? O sea, literalmente. Un fuerte punto de referencia. Sí, un pueblo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Dice, lávense y purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. You see what I'm saying there? Eso es traer el cielo a la tierra. Claro. Y luego dice, vengan pues y discutamos, dice el Señor. Y oye lo que dice después, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Claro, está diciendo, mira, esta es mi voluntad para ti. Esto es lo que yo quiero, pero tú tienes el derecho de decir que no. Ahora, si dices que no, hay consecuencias. Y esas consecuencias, como todo en la vida, ¿verdad? O sea, es así. Es enseñar al hijo a tomar responsabilidad de sus acciones. No, totalmente, patrona. Pero I'm just trying to say, como que, ¿por qué nos obstinamos y nos enfuscamos en que tiene que ser, cuando el Señor aquí le está hablando a Sodoma y Gomorra, mi gente? O sea, le está hablando al pueblo, ¿verdad? Que tú dirías, no, o sea, yo no quiero vivir en Sodoma, ni mucho menos en Gomorra. O sea, por favor, no me envíes allá, porque... Y a ese pueblo, en este tiempo, el Señor le extiende misericordia.
Le extiende misericordia. Lávense, purifíquense, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el... O sea, tú puedes escuchar ahí y aún diciendo, aún en el final diciendo, pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Un ejemplo, ¿verdad? Ujú, Tú aún en eso puedes escuchar el amor de Dios, ujú, el cuidado de Dios, pero también la sinceridad de Dios. Pero ujú. como padres, tú no puedes cuidarlos tantos que seas como dicen por ahí, un helicopter mom o helicopter dad, Claro. right? Ujú. Donde andas ahí, ¿verdad? No. Sobrevolando todo el Sí, tiempo, sí, sí, sí. que no los No, dejas ser, no los dejas vivir. Qué horror. Sí. sí, como- No, y es que mira, David, al contrario les haces más daño. Oh, por Es como te supuesto. decía yo ahorita, es que eventualmente ellos se tienen que hacer responsables, cada uno como adulto, ¿no? O conforme vas Ujú. creciendo, Yeah, yeah. incluso niños pequeños, tienen que hacerse responsables de sus acciones. Right. O sea, tú como papá les puedes sugerir y les adviertes y les enseñas y les educas, pero a final de cuentas ellos con una conciencia plena van a decidir qué hacer. Claro. Y como padres tenemos que decirnos, ¿verdad? Los beneficios y las Ujú. consecuencias. Exactamente. Ambos sí, ¿verdad? No podemos decir, Ujú, no, hay que decir los dos. Mira, ujú, patrona, hoy, por ejemplo, y perdona a la gente que está, pero quiero compartir un poquito ya el final del programa, los textos de hoy, porque está muy alineado con lo que estamos nosotros hablando. ujú. El Salmo responsorial del día de hoy dice, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Ok? Así dice. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamar de sacrificios, dice el Señor, pues siempre estarán ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré un becerro de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumpla mi voluntad. De nuevo, aquí está el salmista, ¿verdad? Expresando Ujú. su corazón ante el pueblo y él también luchando con su salvación también. ¿Ok, mi gente? El salmista no solamente está expresando y cantándole, entiéndase pues que los salmos eran cantos, ¿verdad? Y vemos aquí que el salmista está luchando con esto de su salvación. ¿Y qué significa esto? Pero él también conoce al Señor, él también conoce los preceptos del Señor, él conoce lo que Dios desea de él, ¿verdad? Y también conoce que nuestras acciones, ¿verdad? También tienen consecuencias. O sea, no es minimizar nuestras acciones. Por eso que en este tiempo de Cuaresma es un tiempo de ayuno, de oración, de reflection, de volvernos a Dios, ¿verdad? Señor, quizás yo no estoy haciendo lo que debo de hacer, Señor. Quizás estoy aquí citando tus preceptos, hablo de tu pacto, pero no me gusta o sea, no me gusta obedecerla, Señor. No me gusta vivir de acuerdo a lo que tú quieres, porque me cuesta, porque no le encuentro sentido, Señor, a lo que tú me pides, ¿verdad? O sea, y además miro a mi alrededor y esto es lo que veo, personas que dicen una cosa y hacen otra. No veo buen ejemplo, no veo, a good role model. Yo creo que eso te hace tanta falta, patrón, hacen en estos momentos de nuestras vidas, like good role models, good Ujú. mentors, you know? Sí, 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 sí. Hay muchos influencers, pero muy pocos mentores. Sí, Y sí, influencers entre comillas, porque, claro, híjole, claro. es que ahorita precisamente esos influencers pueden ocasionar mucho daño, No, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y creo que right. también hemos hablado de eso en otros podcasts, ¿no? Ujú. De cómo eventualmente, aparentemente, digo, finalmente son humanos, ¿verdad? Pero que hacen obras buenas y que esto y que el otro y los videos y Patrona, demás. pero tú escuchaste Después, de la mujer esta, una influencer ella decía que tenía ¿cuál? cáncer y era mentira. No. No. Ah, pues te voy a mandar un link para que tú veas eso. Oh my La goodness. montra estaba y la gente, ay, pero qué, ay, Dios mío, pero qué mujer que me inspira. Y mira, y muchachos, se dieron cuenta que no, que era mentira. Qué Ay, sí. terrible.
¿Tú no sabías eso, patrón? Ay, no, pues mira. ¿De qué estás hablando ahora? Sí, ella estaba hablando de que ella ganó su batalla comiendo comida natural y qué sé yo y whatever. Entonces, claro, la gente se sintió totalmente como, what? You lied to us? You know? Ahora bien, en el proceso, aún en la mentira, la gente fueron bendecidas porque muchas de ellas tomaron de su energía para vivir mejores vidas, you know? Sí. Bueno, yo conocía el caso de una muchacha que era también influencer y que según era vegana. Right. Y Comiendo otra puerco, muchacha le puso el pie. O sea, la verdad que eso fue planeado. Y en un viaje, salió comiendo pescado. Ay, entonces, qué pecadora. No, sí, exacto. No, pero es que pescado, David, estamos pecadora. hablando de la okay. Estamos hablando de la congruencia, ¿no? De claro. que si tú dices ser algo, pues que seas. Que seas. Claro. O sea, y que si tú estás invitando a los demás a seguir tu ejemplo, right. O sea, tienes que ser el ejemplo y tienes que ser honesto. Yo soy vegana, compra mis productos así y luego en su cama escondida comiendo pescado. Wow. No, y además, oye, que bueno, aquí estamos hablando de muchas cosas, pero promueves un estilo de vida que no es saludable y estás influenciando a niñas a tener trastornos alimenticios. Okay, ¿no? ya tantas cosas aquí, ya, Dios mío, ya. Paremos esto. Ok, ya para... Dios. Ya, nos salimos del tema. Las opiniones aquí no son... ¿Cómo ponen el disclaimer? Lo expresado aquí en Café con Cristo. Sí, nosotros no. Claro, lo que dice la patrona es su propia. ¿Cómo? Las opiniones aquí no son las. Okay. So, para terminar, quiero leer esto último aquí del Evangelio de hoy. Y luego aquí terminamos. Dice aquí la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar. Los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo que hacen para que los vea la gente, ensanchan las filaterias y las franjas del manto, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un solo maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías o influencers, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esperemos en este día, mis cafeteros y cafeteras, que ustedes busquen siempre ser esas personas, ¿verdad?, que vivan conforme a Dios mientras vayan aprendiendo y creciendo, ¿verdad? Buscando siempre no ser el mayor, no siempre ser el que siempre gana, el más famoso, el más popular, el que más tiene. Porque yo siempre digo, espero que nunca esto lo olviden, no se trata del que más tenga, es el que más ama. No es el que más adquiera, es el que más perdona. Y si vivimos de esta manera, todo va a estar bien. Mi gente, les queremos so much. Y esperamos verlos mañana aquí de nuevo en un programa donde tú no sabes lo que vas a escuchar. Hay farándula, hay de todo aquí en este cafecito con Cristo. Así como en la vida, David. O sea, aquí hay de todo. Nos vemos mañana, mi gente. Que tengan un excelente y bendecido día. Bye. Chao. Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.